La luz gris se filtraba a través de las estrechas ventanas del correccional de Seacliff, como si incluso el sol dudara en presenciar lo que iba a ocurrir entre aquellos muros. Mason Reed yacía inmóvil en la cama de acero de su celda de detención, con los ojos fijos en el reloj 6 Haru a.m. En 3 horas le administrarían la inyección letal. 5 años de apelaciones habían fracasado. 5 años proclamando su inocencia habían caído en saco roto. El sonido de pasos acompasados rompió el silencio. La alcaide Eleanor Blackwood apareció en su celda, con una máscara de profesionalidad. Lea. Las solicitudes finales están sujetas a aprobación, declaró rotundamente. La voz de Mason surgió como grava. Por favor, alcaide, déjeme ver a Ranger por última vez. Su perro. Algo parpadeó en sus ojos. Una compasión inesperada. Él me salvó antes. Solo necesito despedirme. El alcaide dudó, luego asintió una vez. Llamaré a la señora Porter. Mientras ella se alejaba, Mason cerró los ojos. Esta simple petición pondría en marcha acontecimientos que lo cambiarían todo. Deja un like y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo desde ahora. Continuemos con la historia. Mason Reed había sido una vez muy alto entre sus compañeros SEAL de la Marina. Su confianza ganada a través de múltiples giras en el extranjero. Ahora, a los 37 años, sus anchos hombros se hundían bajo el peso de una condena que le había robado 5 años de su vida. Las arrugas de sus ojos hablaban de noches sin dormir y de esperanzas desvanecidas, pero su porte conservaba una innegable dignidad que ni siquiera la cárcel podía borrar. Antes de que empezara la pesadilla, Mason había trabajado como especialista en seguridad para clientes de alto nivel en Oceanside, California. Su trastorno de estrés postraumático provocaba a veces pesadillas, pero había encontrado una curación inesperada gracias a Ranger, el pastor alemán que se había convertido en su salvavidas. Ranger no era un perro cualquiera. Tenía 9 años, unos inconfundibles ojos ámbar que parecían entender el habla humana, y una cicatriz irregular en el hocico desde el día en que sacó a un niño de un incendio en una casa de la playa. Mason lo había encontrado en el refugio después, no deseado a pesar de su heroísmo. Nadie quiere un perro con una cara así, había dicho el trabajador del refugio. Pero Mason había visto algo en aquellos ojos. Un alma gemela que conocía tanto la batalla como la lealtad. Abigail Abby Porter había estado allí el día que Mason trajo a Ranger a casa. Como profesora de primaria con una paciencia infinita y una columna vertebral de acero, se había enamorado tanto del hombre como del perro a primera vista. Su fiesta de compromiso había sido apenas 2 semanas antes de que el asesinato de Victor Montgomery lo cambiara todo. El detective Warren Harlow fue quien metió a Mason entre rejas. A los 58 años, con pelo rubio y décadas de experiencia, había construido un caso sólido como una roca. Y décadas de experiencia. Había construido un caso sólido como una roca. La huella dactilar parcial en el cuchillo, la discusión que los testigos habían oído entre Mason y Montgomery la semana anterior, el depósito sospechoso en la cuenta de Mason, todo apuntaba a la culpabilidad. Sin embargo, últimamente, Harlow no podía evitar la sensación de que se le había escapado algo crucial. Victor Montgomery, la víctima, había sido el promotor inmobiliario más poderoso de Oceanside, encontrado apuñalado en su ático con vistas al Pacífico. Su muerte había conmocionado a la comunidad y exigía una justicia rápida. El juez Carlton Pierce había presidido un juicio que el ayudante del fiscal Gregory Whitman había calificado de abierto y cerrado. Solo el reverendo Michael Sullivan, el capellán de la prisión, de ojos amables y voz tranquila, susurraba de vez en cuando aquello a lo que Mason se aferraba como un ahogado. «Te creo, hijo, y Dios sabe la verdad». Susurraba de vez en cuando aquello a lo que Mason se aferraba como un ahogado. «Te creo, hijo. Y Dios sabe la verdad». El timbre del teléfono sacudió a Abby de su intranquilo sueño. Había vuelto a soñar con Mason. No con el hombre de ojos hundidos tras el cristal, sino con el que le había dado vueltas en la playa años atrás, mientras el guarda forestal lo rodeaba con ladridos exuberantes. Le tembló la mano al contestar: «Señora Porter, soy el alcaide Blackwood, del correccional de Seacliff». La voz de la mujer era formal pero no poco amable. «Mason Reed ha solicitado ver a su perro antes de la ejecución. Entiendo que usted tiene la custodia del animal». Mason Reed ha solicitado ver a su perro antes de la ejecución.
Tengo entendido que usted tiene la custodia del animal. A Abby se le hizo un nudo en la garganta. Sí, Ranger está conmigo. Esto es muy inusual. Pero dadas las circunstancias, si puede traer al perro en las próximas 2 horas, permitiremos una visita breve. Circunstancias. Si puede traer al perro en las próximas 2 horas, permitiremos una breve visita. Después de colgar, Abby se sentó inmóvil en el borde de la cama, con las lágrimas recorriéndole silenciosamente las mejillas. Miró la foto de la mesita de noche. Mason arrodillado junto a Ranger el día que lo habían adoptado. El refugio había estado a punto de practicar la eutanasia al pastor alemán lleno de cicatrices, considerado demasiado intimidante para la adopción a pesar de su naturaleza amable. Mira esos ojos. Abby, había susurrado Mason aquel día. Ha visto cosas, igual que yo, pero aún tiene tanto amor que dar que se trasladó a la sala de estar, donde Ranger yacía en su desgastada cama a 9 poderosas zancadas. Las palabras del veterinario del mes pasado resonaban dolorosamente. Las pruebas no son buenas. Podrían ser 6 meses, tal vez menos. No se lo había dicho a Mason. Parecía cruel añadir otra pena. Ranger levantó la cabeza cuando ella se acercó, esos inteligentes ojos ámbar interrogantes. ¿Comprendía de algún modo el significado del día? Abby se arrodilló a su lado y le pasó los dedos por el espeso pelaje. Hoy vamos a ver a Mason. Chico, susurró. Las orejas de Ranger se aguzaron al oír el nombre de Mason. Incluso después de 5 años, seguía mirando a la puerta cada vez que se abría, con la esperanza de que el detective Warren Harlow estuviera de pie en su despacho desordenado a las 5:03 de la mañana, rodeado de expedientes. Hacía semanas que el sueño le había abandonado al acercarse la fecha de la ejecución. 30 años en el cuerpo le habían enseñado a confiar en sus instintos, y algo en el caso Montgomery había empezado a darle la lata sin descanso. Sacó un polvoriento registro de pruebas y pasó el dedo por las entradas hasta que encontró lo que le había despertado a las 3 de la madrugada. Una anotación sobre huellas dactilares no identificadas que, de algún modo, nunca llegaron a formar parte de las pruebas del juicio. A su lado, alguien había garabateado no concluyente con una tinta roja que parecía sospechosamente fresca en comparación con la anotación original. Inconcluso, una mierda, murmuró Harlow, cogiendo su teléfono. De vuelta en Seacliff, Mason permanecía inmóvil mientras los guardias lo preparaban para lo que sería su último día. Había dejado de luchar externamente. Conservando su energía para la batalla interna por mantener la dignidad, el reverendo se sentó tranquilamente en un rincón, ofreciéndole un apoyo silencioso. ¿Cree que los perros van al cielo? Reverendo, preguntó Mason de repente. Sullivan sonrió suavemente creo que Dios no separaría a quienes se aman de verdad. Mason asintió, encontrando un extraño consuelo en aquel pensamiento. Ranger fue lo mejor que hice en mi vida. Ese perro salvó más vidas que la de aquel chico del incendio. Salvó la mía cuando volví del extranjero. Las noches cuando venían las pesadillas, se apoyaba en mí, como si supiera exactamente lo que necesitaba. A las 7:45 a.m. Abby llegó a la prisión. Ranger asegurado con su correa. La postura del pastor alemán cambió a medida que se acercaban a la imponente estructura. Estaba más erguido, más alerta, como si se preparara para el servicio. Los guardias lo miraron con recelo, pero la propia alcaide Blackwood vino a escoltarlos. ¿Se porta bien?, preguntó, observando al gran perro. Abby le aseguró que estaba adiestrado para ayudar a Mason con su trastorno de estrés postraumático. La alcaide asintió. Sígame, tiene 15 minutos. Atravesaron una serie de controles de seguridad y cada pesada puerta se cerraba tras ellos con una firmeza que aceleró el corazón de Abby. Ranger permaneció inmóvil a su lado, aunque su nariz trabajaba horas extras, tal vez captando rastros del olor de Mason después de tanto tiempo. Cuando llegaron a la zona de celdas, Abby tuvo que detenerse para serenarse. A través de la ventana de la puerta, pudo ver a Mason sentado en el borde de una cama estrecha, con un mono naranja que contrastaba chillonmente con su rostro ceniciento. ¿Preparada?, preguntó el alcaide en voz baja. Abby asintió. Incapaz de hablar en el momento en que la puerta se abrió, Guardabosques se congeló todo su cuerpo. Se puso rígido como sus ojos se fijaron en Mason que se extendía eternamente. Perro y hombre se miraron fijamente a través de 5 años de separación.
Entonces Ranger emitió un sonido que Abby nunca había oído antes, algo entre un quejido y un grito, y se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que tuvo que soltar la correa. El pastor alemán saltó por la pequeña celda y se lanzó contra el pecho de Mason, con todo el cuerpo tembloroso. «Oye, colega», susurró Mason. La pequeña celda, y se lanzó contra el pecho de Mason, con todo el cuerpo tembloroso. Colega», susurró Mason, con la voz quebrada mientras enterraba la cara en el pelaje de Ranger. «Hola, buen chico», gimoteó Ranger, lamiendo frenéticamente la cara de Mason y moviendo la cola en arcos frenéticos. Dio zarpazos en el pecho de Mason, giró en círculos y volvió a apretarse contra él, como si intentara memorizar su olor o tal vez convencerse de que no se trataba de otro sueño. Abby permaneció junto a la puerta, con lágrimas en los ojos mientras veía a Mason rodear con sus brazos al perro que una vez había sido su sombra constante. Los endurecidos guardias apartaron la mirada, incómodos con la emoción desnuda. «Se acordaba de mí», dijo Mason con asombro, mirando a Abby con los ojos enrojecidos. «Después de todo este tiempo, todos los días», dijo Abby en voz baja. «Espera junto a la ventana todos los días». De repente, Ranger se quedó quieto y apretó la nariz contra el bolsillo del mono de Mason con una intensa concentración. Lo manoseó, gimoteando insistentemente. «¿Qué está haciendo?», preguntó el alcaide. «No lo sé», dijo Mason, metiendo la mano en el bolsillo. «No hay nada». Hizo una pausa y sacó un pequeño trozo de tela. «Mi vieja chaqueta. Me dejaron quedarme con un retazo de antes». La reacción de Ranger fue inmediata y extraña. Empezó a temblar con los ojos fijos en el trozo de tela y luego miró entre Mason y Abby con una intensidad casi desesperada. «Está intentando decirnos algo», susurró Abby. Justo en ese momento la puerta volvió a abrirse. Un guardia entró. «Alcaide, hay un tal detective Harlow que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente». Con respecto a Reed, Blackwood frunció el ceño. «¿El detective que construyó el caso? ¿Quién construyó el caso? ¿Qué podría ser urgente ahora?», como respondiendo a su pregunta. El guardabosques dejó escapar un gruñido bajo y retumbante, no hacia ninguno de los presentes, sino hacia cualquier recuerdo que el aroma de la vieja chaqueta de Mason hubiera desencadenado. El detective Warren Harlow estaba en el despacho del alcaide Blackwood, con el rostro curtido por la urgencia. El reloj de pared marcaba las 8:17 de la mañana, menos de 45 minutos antes de la ejecución programada de Mason Reed. «Necesito que entienda lo que he encontrado», dijo Harlow, extendiendo los registros telefónicos por la mesa del director. Estaban enterrados en el archivo de pruebas. Las señales de una torre de telefonía móvil de un teléfono desechable registrado a nombre de un tal Wilson Grant que se encontraba a menos de 1 kilómetro del ático de Montgomery la noche del asesinato. El alcaide Blackwood frunció el ceño. «Wilson Grant. Este nombre nunca salió en el juicio. Porque alguien se aseguró de que no lo hiciera», replicó Harlow, tocando una sección resaltada en amarillo. «Grant es conocido en ciertos círculos como un arreglador, alguien que arregla los desaguisados de los clientes ricos. Desapareció poco después de la condena de Reed». El alcaide miró hacia la puerta. «Reed está ahora mismo con su prometida y su perro. Más vale que sea importante, detective». «No estaría aquí si no lo fuera», dijo Harlow sombríamente. «Soy policía desde hace 30 años. No me tomo a la ligera las dudas de última hora». De vuelta en la celda de detención, Abby se arrodilló junto a Mason mientras seguía abrazando a Ranger. El pastor alemán no se había separado de Mason ni un momento, apretándose contra él como si temiera que volviera a desaparecer. «Hay algo que tengo que decirte», susurró Abby, con voz apenas audible. Mason levantó la vista, alarmado por su tono. «¿De qué se trata?». Ella le cogió la mano y se la puso suavemente contra el abdomen. «Me enteré hace 3 semanas. Estoy embarazada. De Mason. De tu hijo». La cara de Mason se transformó. Conmoción, alegría y un dolor devastador le invadió en rápida sucesión. Su última visita conyugal había sido, hacía casi 2 meses nunca vería a su hijo. «Un bebé», susurró con la voz quebrada. «Nuestro bebé Ranger». Gimoteó suavemente, metiendo la nariz entre ellos como si comprendiera la gravedad del momento. El guardia de la puerta se movió incómodo, comprobando su reloj. «Quería que supieras, Abby», dijo, las lágrimas cayendo por su cara, «que una parte de ti seguirá viva pase lo que pase.
Mason puso una mano temblorosa en su mejilla. Siento mucho dejaros a los dos. La puerta se abrió de repente. Entró la alcaide Blackwood, con el rostro ilegible. Señor Reed, necesito informarle de que hemos recibido nueva información relativa a su caso. He estado en contacto con la oficina del gobernador. Mason la miró fijamente, sin comprender. ¿Qué tipo de información? El detective Harlow ha descubierto registros telefónicos que sugieren que otro sospechoso estuvo presente cerca de la escena del crimen. No es concluyente, pero es suficiente para que haya solicitado un aplazamiento temporal de la ejecución. Abby jadeó, agarrando la mano de Mason. ¿Un aplazamiento? ¿Por cuánto tiempo? Por 2 horas. Por ahora, respondió el alcaide con cautela. Por ahora, respondió el alcaide con cautela, hasta las 11 de la mañana. Si surgen pruebas más sustanciales, podría concederse un aplazamiento más largo. La esperanza, esa cosa peligrosa y frágil que Mason había intentado extinguir, parpadeó en su pecho. El guardabosques pareció percibir el cambio de atmósfera y aguzó las orejas con atención. «¿Detective Harlow?», preguntó Mason con incredulidad. «El mismo detective que me arrestó». El alcaide asintió. «Está en mi despacho revisando pruebas adicionales que al parecer no se tuvieron en cuenta durante tu juicio». En ese despacho, Harlow estaba al teléfono con el archivo forense. «Necesito confirmación sobre el registro de pruebas 47B del caso Montgomery». «Sí». «Esperaré». Mientras esperaba, abrió otro archivo. El segundo informe forense que había descubierto enterrado bajo el papeleo administrativo. El informe documentaba claramente restos de pólvora encontrados en la escena, a pesar de que Montgomery había sido apuñalado hasta la muerte. Esta inconsistencia crítica nunca se había presentado en el juicio. La línea telefónica hizo clic. «Detective, hemos localizado ese archivo. Hay una nota aquí que dice que la evidencia fue transferida a almacenamiento secundario debido a problemas de contaminación». ¿Contaminación? Las sospechas de Harlow aumentaron. ¿Quién autorizó esa transferencia? Déjame ver. 88 Gregory Whitman lo autorizó. La mandíbula de Harlow se tensó. El propio fiscal había enterrado pruebas. Necesito que envíen ese expediente al correccional de Seacliff inmediatamente. Es un asunto de vida o muerte. El reloj marcaba ahora las 8:52 a.m., 8 minutos antes de la ejecución originalmente programada. Por el pasillo. El ayudante del fiscal Gregory Whitman caminaba decidido hacia el despacho del alcaide, con un traje caro y la seguridad que le caracterizaba como alguien acostumbrado a la autoridad. Había conducido a una velocidad vertiginosa tras recibir la noticia del posible aplazamiento. «Esto es inadecuado desde el punto de vista del procedimiento», anunció sin preámbulos, irrumpiendo en el despacho donde Harlow seguía trabajando. La teatralidad de última hora no cambiará los hechos de este caso. Harlow no levantó la vista de los documentos. «Hola, Greg. Es interesante lo rápido que has llegado, casi como si estuvieras esperando una llamada». Los ojos de Whitman se entrecerraron. «¿Qué estás insinuando exactamente?» «No insinúo nada. Afirmo que autorizaste personalmente la eliminación de pruebas potencialmente exculpatorias del expediente de Montgomery». Harlow finalmente levantó la vista, su mirada acerada. «Quiere explicar el residuo de pólvora que nunca se mencionó en el juicio». Un tic apenas perceptible apareció en el rabillo del ojo de Whitman. «En todos los casos hay anomalías forenses menores. Nada tan sustancial como para pesar más que las huellas dactilares y el motivo. Eso lo decidirá un juez, no usted», replicó Harlow, levantándose de la silla. «Y ya que estamos, ¿quién es Wilson Grant? Porque su teléfono estaba en la escena del crimen la noche que murió Montgomery». El rostro del fiscal permaneció impasible, pero sus nudillos se blanquearon mientras agarraba su maletín. «Esto es un intento desesperado de retrasar la justicia para la familia de Víctor Montgomery. No lo toleraré». Su enfrentamiento se vio interrumpido cuando entró el alcaide Blackwood. «Entraron, caballeros. Acabo de recibir noticias de la oficina del gobernador. Han concedido un aplazamiento de 2 horas, mientras se revisa esta nueva información». El reloj de pared marcaba las 9 Udro a.m. El momento programado de la muerte de Mason Reed transcurrió en silencio en la celda de detención. Mason estaba sentado con el Ranger apretado contra su costado, la mano de Abby firmemente entre las suyas. Ninguno de ellos habló.
como si las palabras pudieran destrozar este frágil momento de indulto. El pastor alemán parecía inusualmente alerta, sus ojos ámbar se movían constantemente entre Mason y la puerta. «Pase lo que pase», dijo finalmente Mason. «Estos minutos son un regalo». Abby le apretó la mano. «Esto no ha terminado. Mason, si hay nuevas pruebas, no esperes demasiado», le advirtió con suavidad. «No puedo soportar que te vuelvan a hacer daño». Ranger se puso de pie de repente, con las orejas hacia adelante y un gemido grave en la garganta. Segundos después, se abrió la puerta de la celda y apareció el reverendo Sullivan. «Mason», dijo el capellán, con sus ojos amables encendidos. «El detective Harlow quiere hacerle unas preguntas sobre la noche del asesinato, concretamente sobre su chaqueta, la que llevaba ese día». Mason frunció el ceño. «Mi chaqueta de cuero. ¿Qué pasa con ella? ¿Cree que podría estar relacionada con una prueba que no se examinó correctamente?» La reacción de Ranger fue inmediata y sorprendente. Al mencionar la chaqueta, empezó a manosear a Mason con insistencia, el mismo comportamiento que había mostrado antes con el trozo de tela. «Es la segunda vez que lo hace», observó Abby. «Mason, ¿qué pasó con esa chaqueta después de tu detención?» «La policía se la llevó como prueba», respondió Mason, observando el comportamiento de Ranger con creciente confusión. «Nunca volví a verla». El reverendo se adentró más en la celda. El detective Harlow encontró registros que indicaban residuos de pólvora en la escena del crimen, pero Montgomery fue apuñalado. Se pregunta si su chaqueta podría tener residuos de su trabajo en el campo de tiro que contaminaran la escena. Los ojos de Mason se abrieron de par en par. «No se me había ocurrido. Aquella mañana hice prácticas en el campo de tiro». Abby jadeó de repente. «Mason, ¿recuerdas la noche del asesinato, cuando llegaste tarde a casa después de aquella consulta de seguridad?» «Sí, claro. Se lo conté todo a la policía. Estuve en una reunión con un cliente hasta las 10 y luego vine directamente a casa». Ranger se comportó de forma extraña aquella noche, continuó Abby, cuyas palabras salían a borbotones. «No paraba de intentar quitarte la chaqueta. Pensé que solo estaba jugando, pero insistió tanto que tuve que guardarla bajo llave en el armario». Mason se volvió hacia Ranger, que seguía manoseando con ansiedad su uniforme de presidiario. «¿Qué sabías, chico? ¿Qué intentabas decirnos?» Fuera de la prisión se había congregado una multitud. La noticia del aplazamiento se había extendido, dividiendo a los presentes en acaloradas facciones. Algunos exigían que la ejecución se llevara a cabo como estaba previsto, portando carteles en favor de la justicia para Montgomery. Otros sostenían velas y carteles que decían: «Proyecto Inocencia apoya a Mason Reed». De vuelta en la oficina del director, Harlow recibió otra llamada. Su expresión pasó de la tensión a la incredulidad. «¿Estás seguro?», preguntó a la persona que llamaba. «Envíalo todo inmediatamente». Colgó y se volvió hacia el alcaide Blackwood, que había regresado después de ver cómo estaba Mason. «Necesito hablar directamente con la oficina del gobernador», dijo Harlow, con la voz tensa por la urgencia. «Hemos encontrado registros financieros que demuestran que Víctor Montgomery planeaba destapar una importante trama de corrupción relacionada con promociones inmobiliarias en la costa. 3 de sus socios perderían millones si lo hacía público. Y Reed era un chivo expiatorio conveniente», concluyó el alcaide en voz baja. Harlow asintió sombríamente. Con un poco de ayuda desde el interior de la investigación, miró fijamente en la dirección por la que se había marchado Whitman. El reloj marcaba las 10:15. Quedaban 45 minutos de la suspensión temporal de la ejecución. «Necesitamos más tiempo», dijo Harlow con firmeza. «Mucho más que una hora más». El sol de la mañana se elevaba sobre el centro penitenciario de Sea Cliff cuando la suspensión temporal de la ejecución entraba en su segunda hora. En una pequeña sala de conferencias adyacente al despacho del alcaide, el detective Warren Harlow extendía documentos sobre una mesa, construyendo una línea temporal que sugería cada vez más la inocencia de Mason Reed. Sus manos curtidas ordenaban los registros telefónicos, los extractos bancarios y las escrituras de propiedad como si fueran piezas de un rompecabezas que por fin encuentran su lugar. Entró la alcaide Eleanor Blackwood, cuyos rasgos normalmente serenos mostraban tensión. «Acabo de hablar por teléfono con la oficina del gobernador. Están considerando ampliar la estancia a 48 horas, pero necesitan algo más concreto que conexiones circunstanciales». Harlow se pasó una mano por el pelo sal y pimienta. «Tengo mucho humo»,
pero quieren ver el fuego. Tienen, comprobó su reloj, 25 minutos para encontrarlo. Cuando el alcaide se marchó, Harlow volvió a los documentos con renovada urgencia. Victor Montgomery se había estado preparando para reunirse con las autoridades federales el día después de su asesinato. Los registros financieros mostraban transferencias inusuales entre sus antiguos socios comerciales en las semanas anteriores a su muerte. Los residuos de pólvora en la escena del crimen sugerían un arma más allá del cuchillo que tenía la huella parcial de Mason. Nada de esto se había presentado en el juicio. En la sala de visitas a la que habían trasladado temporalmente a Mason, el reverendo Sullivan estaba sentado en silencio, observando el profundo reencuentro que se estaba produciendo entre el hombre, la mujer y el perro Ranger. No se había separado de Mason ni un momento. De vez en cuando gimoteaba y daba codazos a Mason, sus ojos ámbar expresaban una profundidad de emoción que trascendía el lenguaje humano. «He estado pensando», dijo de pronto el reverendo, rompiendo el silencio contemplativo. «Una vez mencionaste algo sobre el reloj de Montgomery, algo que te molestaba de las fotos de la escena del crimen». Mason levantó la vista. Su ceño se frunció. Su Rolex. En las fotos. Estaba destrozado en el suelo a su lado. Recuerdo que pensé que era extraño porque Montgomery era obsesivo con ese reloj. Tenía una caja fuerte especial para él. Nunca lo habría dejado por ahí, ni siquiera en su propio ático. «Usted nunca mencionó esto en el juicio», Sullivan señaló. «Mi abogado dijo que era irrelevante». Mason acarició distraídamente la cabeza de Ranger. «Un detalle más en un caso en el que todo lo demás apuntaba hacia mí». Abby, a quien se le había permitido permanecer durante toda la estancia, se enderezó de repente. «El reloj, Mason, eso podría ser importante». Se volvió hacia el reverendo. «¿Podría pedirle al detective Harlow que lo investigue?» Sullivan asintió y salió para entregar el mensaje. Cuando la puerta se cerró, Abby agarró con fuerza la mano de Mason. «He recordado algo más de aquella noche», dijo. Su voz se apagó. «Cuando Ranger intentaba coger tu chaqueta, pensé que solo estaba jugando. Pero ¿y si olió algo en ella? Algo relacionado con el asesinato». Los ojos de Mason se abrieron ligeramente. «Pero yo no estaba allí. Nunca fui al ático de Montgomery esa noche. Eso ya lo sé. Pero ¿y si alguien plantó pruebas en tu chaqueta? Alguien que tuvo acceso a ella antes de que volvieras a casa». Las orejas de Ranger se agudizaron al intensificarse la conversación. El pastor alemán siempre había estado en extraña sintonía con las emociones humanas, un rasgo que lo había hecho inestimable durante los peores episodios de estrés postraumático de Mason. Al otro lado de la ciudad, el ayudante del fiscal del distrito, Gregory Whitman, estaba sentado en su coche aparcado delante del juzgado, haciendo una serie de llamadas cada vez más frenéticas. El caso cuidadosamente construido que había lanzado su carrera amenazaba con deshacerse. «No me importa lo que cueste», siseó en su teléfono. «La ejecución debe llevarse a cabo hoy. Llama a quien tengas que llamar». Hizo una pausa, escuchando la respuesta. La evidencia fue manejada apropiadamente. Harlow se agarra a un clavo ardiendo. Después de colgar, Whitman miró su reflejo en el espejo retrovisor. 5 años atrás. Presentar el caso contra Mason Reed había sido su trampolín a la fama. La conveniente huella digital. El motivo aparente. La línea de tiempo circunstancial. Todo había encajado a la perfección. En el fondo lo había cuestionado, pero la ambición había acallado esas dudas. Ahora esas mismas dudas amenazaban con destruir todo lo que había construido en el acantilado que había construido. De vuelta en Seacliff, el detective Harlow irrumpió en la habitación donde esperaba Mason. «El reloj», dijo sin preámbulos. «Dígame todo lo que recuerde sobre el Rolex de Montgomery». Mason relató lo que le había contado al reverendo, añadiendo detalles sobre los hábitos obsesivos de Montgomery con respecto a su preciada posesión. «¿Por qué importa esto ahora?», preguntó Mason, con una confusión evidente en sus ojos agotados. «Porque sí», respondió Harlow, sacando una foto de la escena del crimen. En el registro oficial de pruebas figura un reloj de pulsera dañado recuperado de la escena, pero no hay ningún Rolex en el inventario real de objetos recogidos. Se menciona en el informe, pero nunca se registra como prueba. Abby jadeó. «Desapareció». «O se lo llevaron», corrigió Harlow sombríamente. «Junto con lo que podría haber en él. Huellas dactilares, ADN, algo que pudiera identificar al verdadero asesino».
Ranger, que había estado tumbado tranquilamente junto a Mason, se levantó de repente y se acercó a la foto de la escena del crimen que Harlow había colocado sobre la mesa. Su nariz se crispó al olfatearla. Luego empezó a manotear con la misma agitación que habían observado antes. «¿Qué le pasa?», preguntó Harlow, observando el comportamiento del perro con creciente interés. Mason negó con la cabeza, igualmente perplejo. «No lo sé. Sigue haciéndolo, primero con el trozo de mi chaqueta y ahora con la foto». «Espera», dijo Abby, abriendo los ojos de repente. «Llegaron a nuestro apartamento sobre las 7 de la mañana. Así que la llevabas puesta cuando llegaste a casa la noche anterior». Mason asintió. Hacía frío junto al agua. Siempre lo llevaba por las noches. Anne Ranger estuvo intentando cogerlo toda la noche. Abby continuó, con los pensamientos desbocados. ¿Y si olía algo en ella? ¿Algo relacionado con la escena del crimen? Harlow parecía escéptica. ¿Cómo qué? No lo sé. Pero los perros tienen unos sentidos increíbles. Tal vez detectó algo que nosotros no pudimos. Como para confirmar su teoría. Ranger siguió manoseando la foto de la escena del crimen, mirando de vez en cuando a Mason con una expresión de frustración casi humana. El reloj de la pared marcaba las 10:05. Quedaban 10 minutos de estancia temporal. Sonó el teléfono de Harlow. Contestó, escuchando atentamente, y su expresión pasó de la concentración a la conmoción. «¿Estás seguro de esto? ¿Y puedes verificar la cadena de custodia?», asintió mientras la persona al otro lado seguía hablando. «Envíelo todo inmediatamente y póngase en contacto directamente con el juez Larson. Necesitamos una vista urgente». Colgó y se volvió hacia los demás con renovada energía. Era el laboratorio forense. Encontraron el registro original de pruebas de las posesiones de Montgomery. El Rolex fue firmado 3 días después del asesinato por alguien que decía ser de la oficina del fiscal. La firma coincide con la letra de Gregory Whitman. Mason lo miró fijamente. «El fiscal tomó pruebas de mi caso. Eso parece. Y hay más. El laboratorio ha localizado por fin su chaqueta de cuero en un almacén profundo. Las pruebas preliminares muestran restos de una sustancia en la manga derecha que no coincide con nada que hubieras encontrado en el campo de tiro». «¿Qué tipo de sustancia?», preguntó Abby, estrechando la mano alrededor de la de Mason. «Todavía la están analizando, pero creen que es algún tipo de solución limpiadora especializada, del tipo que se utiliza para eliminar sangre y pruebas de ADN de las escenas del crimen». Las implicaciones flotaban en el aire como una presencia física. Alguien había plantado pruebas en la chaqueta de Mason, pruebas que Ranger había detectado aquella noche con sus superiores sentidos caninos. La alcaide Blackwood apareció en la puerta, con expresión solemne. «Son las 10:59. La estancia expira en 1 minuto, a menos que recibamos nuevas instrucciones». Harlow levantó el teléfono. «Espero confirmación en cualquier momento. El asesor jurídico jefe del gobernador está revisando nuestras conclusiones». El segundero del reloj de pared sonó con fuerza en el silencio. Mason acercó a Ranger y enterró la cara en su pelaje por última vez. Las lágrimas de Abby cayeron en silencio mientras apretaba la mano de Mason. El reloj marcaba las 11 de la mañana. Sonó el teléfono de la alcaide Blackwood. Ella contestó, sin que su rostro revelara nada mientras escuchaba. Después de lo que pareció una eternidad, colgó. «El gobernador ha concedido una suspensión de 48 horas de la ejecución hasta que se celebre una vista de urgencia sobre las nuevas pruebas», anunció, con evidente alivio a pesar de su comportamiento profesional. «El señor Reed permanecerá detenido, pero volverá a una celda normal». La sala exhaló colectivamente. Los hombros de Mason se desplomaron al desaparecer la amenaza inmediata de muerte. Ranger, sintiendo el cambio en la atmósfera, dejó escapar un suave gemido y lamió la mano de Mason. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Abby, secándose las lágrimas. «Ahora», dijo Harlow, reuniendo sus documentos. «Construiremos un caso blindado en 48 horas. Voy a encontrar a Wilson Grant». Fuera de la prisión, la multitud de manifestantes había crecido a medida que se difundía la noticia de la estancia. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en el perímetro, con reporteros retransmitiendo en directo los dramáticos acontecimientos. Entre ellos, se encontraba el juez Carlton Pierce, aparentemente allí para observar la ejecución de un hombre al que había condenado.
Su presencia levantó ampollas entre los observadores jurídicos. Los jueces rara vez asisten a las ejecuciones que ordenan. Mientras Pierce observaba a la creciente multitud desde su coche, sonó su teléfono móvil. La pantalla mostraba «Llamada desconocida». «Pierce», respondió escuetamente. «Tenemos un problema», dijo una voz que reconoció de inmediato. «Harlow está investigando los acuerdos de desarrollo de Montgomery. Ha encontrado conexiones con Coastal Haven». La cara de Pierce perdió el color. Coastal Haven era el proyecto de condominios de lujo que misteriosamente se había abierto camino a través de las regulaciones de zonificación a pesar de las preocupaciones ambientales. El mismo proyecto por el que había recibido unos sustanciosos honorarios de consultoría depositados en su cuenta de las Islas Caimán. «Encárgate», gruñó Pierce. «Para eso te pagamos». «Ya no es tan sencillo. Ahora hay demasiados ojos vigilando. Tenemos que distanciarnos por completo del caso de Reed y echar a Whitman a los lobos, si es necesario». Pierce puso fin a la llamada, con la mente dándole vueltas a los imprevistos. Su mirada volvió a la prisión, donde el hombre cuya muerte habría enterrado tantos secretos seguía respirando. Dentro, Mason estaba siendo escoltado de vuelta a una celda normal. Ranger volvió a regañadientes al cuidado de Abby. Mientras se preparaban para separarse de nuevo, Mason se arrodilló ante su perro, sosteniendo suavemente la cara del pastor alemán entre sus manos. «Manos, siempre supiste algo, ¿verdad, muchacho?», susurró. «Intentabas decírnoslo». Ranger gimoteó suavemente, apretando su hocico lleno de cicatrices contra la palma de la mano de Mason. «Necesito que cuides de Abby y del bebé», continuó Mason, con la voz quebrada. «Por si acaso esto no funciona». Abby se arrodilló junto a ellos y rodeó los hombros de Mason con los brazos. «Saldrá bien. Ahora tenemos la verdad de nuestro lado». Mientras se llevaban a Ranger, se volvió repetidas veces, con los ojos ámbar fijos en Mason, hasta que la última puerta se cerró entre ellos. Aquella tarde, el detective Harlow estaba sentado en una cafetería poco iluminada, a 3 manzanas del juzgado, frente a un hombre nervioso de unos 60 años. Martin Reeves había sido asistente ejecutivo de Victor Montgomery durante 15 años y había mantenido un silencio estudioso desde el asesinato de su jefe. «Siempre supe que Mason Reed no lo había hecho», dijo Reeves en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no les oían. «Mr. Montgomery le apreciaba. Decía que era uno de los pocos hombres honrados de su círculo». «Entonces, ¿por qué no habló en el juicio?», preguntó Harlow. Reeves miró fijamente su café sin tocar. «Porque recibí esto al día siguiente de ser citado». Deslizó el teléfono por la mesa, mostrando una foto de sus nietos jugando en el patio de su casa. El mensaje que había debajo decía sencillamente: «El silencio es seguridad». No sé quién envió esto, pero una semana antes de que muriera, Reeves preparó archivos sobre la urbanización Coastal Haven, documentación sobre sobornos, falsificaciones de informes medioambientales y cuentas en paraísos fiscales. Él estaba planeando entregar todo a los investigadores federales. ¿Dónde están esos archivos ahora? Justo ahí. Desaparecieron la noche que fue asesinado. Su caja fuerte privada fue vaciada. Las únicas copias estarían en su portátil personal, que también desapareció de la escena del crimen. Harlow se inclinó hacia adelante. «¿Qué hay de Wilson Grant? ¿Le dice algo ese nombre?». El rostro de Reeves palideció visiblemente. «Vino a la oficina una vez». La cara palideció visiblemente. «Vino una vez a la oficina. Muy profesional, muy frío. El señor Montgomery lo presentó como un especialista contratado para manejar la limpieza de la situación de Coastal Haven». Supuse que se refería al control de daños de relaciones públicas. «¿Cuándo fue eso?». «Una semana antes del asesinato». «¿Cuándo fue esto?». «Una semana antes del asesinato. Discutieron en la oficina del señor Montgomery. No pude oír mucho, pero el señor Montgomery gritó algo sobre no cruzar esa línea y encontrar otro camino». «Esto es triste». Harlow garabateaba notas furiosamente. «¿Tenía Grant acceso al edificio hasta el ático de Montgomery?». «Todos los contratistas recibían tarjetas llave temporales». Reeves vaciló. «Hay algo más. El día del asesinato, Mr. Montgomery me pidió que contactara con Mason Reed para actualizar su sistema de seguridad. Dijo que le preocupaban los accesos no autorizados.
leer saber sobre los archivos de Coastal Haven no Sr. Montgomery estaba muy compartimentado sobre quién sabía qué, pero confiaba en la experiencia en seguridad de Reed. Mientras el detective continuaba su entrevista, Abby volvió a su pequeña casa de campo con Ranger. El pastor alemán se movía desganado por las habitaciones familiares. Su entusiasmo habitual se había visto mermado por la agitación emocional del día. Finalmente se instaló junto a la puerta principal, tumbado con el hocico sobre las patas, los ojos fijos en la entrada como si estuviera deseando que Mason la atravesara. Abby se arrodilló a su lado y le acarició el pelo canoso. «Lo sé, muchacho. Yo también lo echo de menos». Se sintió atraída hacia el armario donde se conservaban cuidadosamente las posesiones que le quedaban a Mason. Al abrirlo, aspiró el desvanecido aroma de su colonia en las pocas camisas que quedaban. Al fondo colgaba un portatrajes que contenía su uniforme de gala de la Marina, intacto desde su detención. Había algo en el comportamiento de Ranger en la prisión que le molestaba. Su fijación con la chaqueta, la foto de la escena del crimen, el reloj. ¿Cuál era la conexión? Con repentina determinación, Abby empezó a buscar metódicamente en cada caja, cajón y contenedor que pudiera contener pistas de su vida antes de que empezara la pesadilla. Mientras ella trabajaba, Ranger se levantó de su posición junto a la puerta y se unió a ella. Horas más tarde, cuando las sombras del atardecer se alargaban sobre el suelo, el comportamiento de Rangers cambió de repente y empezó a manosear con entusiasmo una vieja bolsa de lona que había escondida debajo de la cama, la bolsa de deporte de Mason de sus días en el campo de tiro. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Abby, sacando la bolsa. Ranger gimoteó, moviendo la cola con mayor urgencia mientras ella abría la cremallera. Dentro había ropa vieja de entrenamiento, una toalla, botellas de agua vacías, nada fuera de lo común. Pero Ranger siguió manoseando la bolsa con insistencia. Abby vació todo el contenido y examinó la bolsa. A lo largo de la costura inferior, observó un pequeño desgarro en el forro. Al deslizar los dedos en su interior, sintió algo duro y pequeño. Con el corazón latiéndole con fuerza, extrajo con cuidado un pequeño objeto metálico, la tija rota de un reloj con una característica corona dorada. «Dios mío», susurró. Miró fijamente la pieza mientras comprendía. Ranger, chico brillante. Cogió su teléfono y marcó el número del detective Harlow con dedos temblorosos. «Detective, soy Abby Porter. He encontrado algo que tiene que ver inmediatamente. Creo que Ranger acaba de resolver el caso que casi le costó la vida a Mason Reed, y en el centro de todo estaba un leal pastor alemán que había esperado 5 años a que se hiciera justicia». Cargando con el recuerdo de aquella fatídica noche en la que el rastro de un asesino había tocado la chaqueta de su querido amo, la carrera contrarreloj no había hecho más que empezar. 2 días después de la suspensión de la ejecución, el juzgado del condado de Oceanside bullía con una actividad sin precedentes. Los periodistas se agolpaban en los escalones de mármol. Sus cámaras enfocaban las ornamentadas puertas de bronce por las que pronto entraría Mason Reed para una vista de emergencia que podría salvarle la vida. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la fachada de piedra caliza. La grandiosidad del edificio contrastaba con la crudeza de la celda, en la que Mason había pasado las 48 horas anteriores, vacilando entre la esperanza y el pavor. En el interior de la sala 3B, la juez Marianne Winters ordenaba sus notas con metódica precisión. A sus 62 años, su reputación de imparcialidad e inflexible adhesión a la integridad procesal le había granjeado tanto respeto como temor en los círculos jurídicos. A diferencia del juez Pierce, que había presidido el juicio original de Mason, Winters no tenía conexiones conocidas con los negocios de Victor Montgomery. «Este tribunal reconoce la naturaleza extraordinaria de los procedimientos de hoy», anunció a los abogados reunidos ante ella. «Espero que ambas partes presenten solo hechos probados, no especulaciones ni rumores. La vida de un hombre pende de un hilo». El ayudante del fiscal Gregory Whitman se removió incómodo en la mesa de la acusación. Las ojeras delataban noches de insomnio, y su aspecto, normalmente inmaculado, mostraba sutiles signos de tensión. A su lado se sentaba su renuente segunda, la fiscal junior Melissa Chen, cuyos expedientes contenían secciones resaltadas que planteaban preguntas alarmantes sobre las pruebas contra Mason Reed. En la mesa de la defensa, el abogado de oficio James Bosher ordenaba los documentos con tranquila confianza. Un cambio drástico respecto a su postura derrotada durante el juicio original.
Su investigación de las últimas 48 horas, reforzada por los hallazgos del detective Harlow, había transformado un caso perdido en algo totalmente distinto. Las puertas laterales se abrieron y los alguaciles escoltaron a Mason hasta la sala. Llevaba un traje gris proporcionado por el reverendo Sullivan en lugar del naranja de la prisión, una pequeña dignidad concedida por el juez Winters a pesar de las objeciones de la fiscalía, a pesar de los 5 años de encarcelamiento. Mason se comportó con serenidad, aunque sus ojos buscaron inmediatamente en la galería. Abby estaba sentada en la primera fila, con la mano apoyada en la cabeza de Ranger. Con un permiso especial del tribunal, se había permitido que el pastor alemán asistiera a la vista, un arreglo sin precedentes justificado por la defensa como necesario, dado el papel central del perro en el descubrimiento de nuevas pruebas. Los ojos ámbar de Ranger se clavaron inmediatamente en Mason y su cola golpeó suavemente el banco de madera. «Todos en pie», anunció el alguacil cuando el juez Winters entró oficialmente en el tribunal. «Se abre la vista de urgencia en el caso del Estado contra Mason Reed». Tras las formalidades preliminares, Butcher se levantó para dirigirse al tribunal. «Señoría, solicitamos la anulación de la condena del señor Reed basándonos en nuevas pruebas sustanciales que no solo crean una duda razonable, sino que apuntan afirmativamente a otros autores en el asesinato de Victor Montgomery». Whitman objetó inmediatamente. «Señoría, la defensa está intentando volver a litigar un caso resuelto basándose en especulaciones de última hora y conexiones circunstanciales». El juez Winters lo miró fríamente. «Señor Whitman, la ejecución de un hombre estaba programada para hace 2 días. No existe el último momento cuando una vida está en juego». Se volvió hacia Butcher. «Proceda con sus pruebas, abogado, durante la próxima hora». Butcher desmanteló metódicamente el caso original contra Mason Reed. Presentó los registros telefónicos que situaban a Wilson Grant cerca del ático de Montgomery, los documentos financieros que mostraban la conspiración del desarrollo de Coastal Haven, y el informe forense desaparecido que documentaba residuos de pólvora inconsistentes con el apuñalamiento. «Lo más condenatorio, su señoría», continuó Butcher, «es la evidencia de que alguien en la oficina del fiscal de distrito, específicamente Mr. Whitman, removió evidencia crítica de la cadena de custodia, incluyendo el reloj Rolex de Victor Montgomery, que nunca fue presentado en el juicio». Whitman se puso de pie. «Es una acusación escandalosa. Cualquier manipulación de pruebas se hizo según los protocolos estándar». «Entonces tal vez pueda explicar esto», Butcher contraatacó, presentando el registro de pruebas con la firma de Whitman. «El reloj fue firmado 3 días después del asesinato, y nunca fue devuelto al almacén de pruebas». Murmullos recorrieron la sala mientras la juez Winters examinaba el documento. Su expresión permaneció impasible, pero sus ojos se endurecieron cuando miró a Whitman. «Mr. Whitman, ¿era usted consciente de esta discrepancia?». El fiscal vaciló, calculando visiblemente su respuesta. «Señoría, durante los casos de gran repercusión, a veces se trasladan pruebas para realizar pruebas especializadas. Si no se completó la documentación adecuada, se trata de un descuido administrativo, no de mala conducta». El detective Harlow, sentado detrás de la mesa de la defensa, sacudió la cabeza casi imperceptiblemente. La juez Winters dirigió su atención a Butcher. «Usted mencionó que el perro del acusado era fundamental para obtener nuevas pruebas. Accedí a la inusual petición de que el animal estuviera presente. Explique la relevancia». Butcher asintió a Abby, que se acercó al estrado. Tras prestar juramento, relató el comportamiento de Ranger la noche del asesinato, su fijación por la chaqueta de Mason, su agitación cuando detuvieron a Mason a la mañana siguiente y sus reacciones recientes ante las fotos de la escena del crimen. «Lo más significativo, señoría», continuó Abby, con voz firme a pesar de los nervios. «Hace 2 días, Ranger me llevó a encontrar esto». Señaló una bolsa de pruebas que contenía la tija rota del reloj. Estaba escondido en el forro de la bolsa de deporte de Mason. El detective Harlow ha confirmado que coincide con el Rolex desaparecido de Victor Montgomery. «¿Y cómo llegó allí?», preguntó el juez Winters. «Creemos que Wilson Grant, o un cómplice, lo colocó después del asesinato, junto con otros rastros en la chaqueta de Mason. Ranger detectó estos olores extraños e intentó eliminarlos, tratando de proteger a Mason de la única manera que sabía». En la tribuna, Ranger estaba sentado en perfecta atención,
con su hocico lleno de cicatrices y sus ojos inteligentes atrayendo miradas curiosas de los observadores de la sala. La defensa llama al detective Warren Harlow, anunció Boucher. Harlow subió al estrado. Su testimonio proporcionaba la metódica reconstrucción de los hechos que sus 30 años de experiencia habían ido hilvanando. Los planes de Montgomery para sacar a la luz la corrupción de Coastal Haven, la conspiración entre sus socios comerciales, la contratación de Wilson Grant para manejar la situación y la posterior inculpación de Mason Reed. Basándome en mi investigación, concluyó Harlow, creo que Mason Reed fue elegido específicamente porque había sido contratado para mejorar el sistema de seguridad de Montgomery al día siguiente. Los asesinos temían que pudiera descubrir los archivos incriminatorios que Montgomery estaba preparando para entregar a las autoridades federales. El interrogatorio de Whitman se volvió cada vez más desesperado al intentar socavar la credibilidad de Harlow. Detective, ¿no es cierto que usted construyó el caso original contra Reed? ¿Por qué debería el tribunal confiar en su repentino cambio de opinión 5 años después? Harlow le miró sin inmutarse. Porque estaba equivocado, abogado. Y a diferencia de otros en esta sala, cuando descubro que he sido partícipe de una injusticia, intento corregirla. La insinuación flotaba en el aire como una nube de tormenta. Whitman volvió a su asiento, susurrando urgentemente con su compañero. El juez Winters pidió un breve receso, durante el cual Mason pudo estar un momento con Abby y Ranger en presencia de los alguaciles. El pastor alemán se apretó contra las piernas de Mason, con todo el cuerpo tembloroso por la emoción apenas contenida. «Eres el mejor detective de este caso, ¿verdad, muchacho?», susurró Mason, arrodillándose para abrazar a su perro. «Lo sabías desde el principio», gimió Ranger en voz baja, lamiendo una vez la mejilla de Mason antes de volver a su digna posición sentada. Cuando se reanudó el juicio, el juez Winters anunció que la defensa podía llamar a su último testigo. «La defensa llama a Wilson Grant», declaró Boucher. Un grito ahogado recorrió la sala cuando los alguaciles escoltaron a un hombre de unos 50 años, delgado y meticulosamente arreglado. Su expresión no revelaba nada cuando subió al estrado. «Señor Grant», comenzó Boucher tras prestar juramento. «Usted fue detenido ayer cuando intentaba embarcar en un vuelo a Belice. ¿Es correcto?» «Invoco mi derecho a no autoincriminarme, según la quinta enmienda», contestó Grant tajantemente. «Está en su derecho», reconoció Boucher. «Sin embargo, debo informarle de que la acusación le ha ofrecido un acuerdo de culpabilidad a cambio de su testimonio sobre el asesinato de Victor Montgomery. Esta oferta expira cuando abandone esta sala». Los ojos de Grant se desviaron hacia Whitman, que miraba fijamente al frente, y luego hacia el juez Winters, que lo observaba con penetrante intensidad. «Señor Grant», dijo el juez en voz baja, «a este tribunal solo le interesa la verdad. Un hombre inocente ha estado a punto de morir. Considere cuidadosamente su posición». Se hizo un gran silencio mientras Grant sopesaba sus opciones. En la tribuna, Ranger se había puesto en pie, totalmente concentrado en el estrado, con un gruñido grave en la garganta. «Me contrataron para ocuparme de un problema», dijo finalmente Grant, con voz carente de emoción. Victor Montgomery amenazaba con sacar a la luz actividades ilegales relacionadas con la urbanización Coastal Haven. Me pagaron para recuperar documentos incriminatorios y garantizar su silencio. «¿Quién le contrató?», preguntó Butcher. «Un consorcio de 3 personas, Lawrence Shepard, Thomas Blackwell y el juez Carlton Pierce». La sala del tribunal estalló. La juez Winters martilleó su mazo repetidamente hasta que se restableció el orden. El mismo juez Pierce que presidió el juicio de Mr. Reed, preguntó, su compostura momentáneamente sacudida. «Sí, señoría». Había recibido pagos sustanciales a través de cuentas en el extranjero a cambio de aprobaciones de zonificación. Montgomery lo descubrió y amenazó con hacerlo público. ¿Y Mason Reed? ¿Cuál fue su participación? Ninguna en absoluto. Fue seleccionado como un conveniente chivo expiatorio debido a un desacuerdo previo con Montgomery que los testigos habían escuchado. Obtuve su chaqueta de su vehículo mientras estaba en el trabajo. La usé en la escena del crimen para transferir pruebas de rastreo. Luego la devolví antes de que llegara a casa, y el vástago del reloj se encontró en su bolsa de deporte. Lo planté el mismo día. Me deshice del reloj, pero me quedé con la tija como seguro y prueba de mi trabajo.
Cuando el perro de Reed se agitó alrededor de la chaqueta, me preocupó que el animal pudiera alertar a alguien, así que escondí el tallo de forma más segura. Durante todo este testimonio, Whitman se había hundido más en su silla, con el rostro ceniciento. Cuando Boucher le preguntó por el papel del fiscal en la supresión de pruebas, Grant confirmó que el juez Pierce había presionado a Whitman para que retirara el Rolex de las pruebas y enterrara el segundo informe forense. Tras la salida de Grant, la juez Winter se quitó las gafas y observó la sala, posando finalmente su mirada en Mason. «Señor Reed, por favor, póngase en pie». Mason se puso en pie. Su expresión era una cuidadosa máscara que ocultaba las turbulentas emociones que había debajo. Basándose en las importantes pruebas exculpatorias presentadas hoy, este tribunal concluye que su condena se consiguió gracias a la mala conducta del fiscal, la manipulación de testigos y lo que parece ser una conspiración criminal que alcanza los niveles más altos de nuestro sistema judicial. Hizo una pausa, su voz se suavizó ligeramente. En nombre del tribunal, ofrezco mis más sinceras disculpas por este error judicial. Se volvió a colocar las gafas y recuperó su tono formal. Anulo su condena en su totalidad y ordeno su inmediata puesta en libertad. Condena en su totalidad y ordeno su inmediata puesta en libertad. Se prohíbe al Estado volver a juzgar este caso. Señor Reed es libre de irse. El martillo golpeó con firmeza, y la sala estalló en caos. Los periodistas corrieron hacia las puertas. Los alguaciles se movieron para asegurar a Whitman, que se sentó inmóvil en aparente shock, y Abby se abrió paso entre la multitud hacia Mason. Cuando llegó hasta él, le faltaron las palabras. Estaban en el ojo del huracán. Se cogieron de las manos hasta que Ranger se abrió paso entre ellos. Sus alegres ladridos cortaron el pandemonium. Mientras Mason se arrodillaba para abrazar a su perro, todo el cuerpo de Ranger se contoneaba con una felicidad desenfrenada. Su cola se movía en arcos de éxtasis. El pastor alemán con cicatrices que había sido portador de la verdad durante 5 largos años por fin había entregado su mensaje. Entregado. «Vámonos a casa», susurró Mason, con la voz entrecortada mientras rodeaba a Abby con un brazo y sujetaba firmemente la correa de Ranger con la otra mano. «Todos a casa». Se dirigieron hacia las puertas del juzgado, hacia la luz del sol y la libertad más allá, con el leal perro guiando el camino con pasos seguros y la cabeza bien alta. La modesta casa de campo junto al océano bullía de silenciosa celebración. 3 días después de que Mason Reed saliera libre del juzgado, amigos y simpatizantes se reunieron para darle la bienvenida a casa. El reverendo Sullivan estaba junto a la chimenea, bendiciendo en silencio a los que se acercaban. El detective Harlow permanecía cerca de la puerta de la cocina, todavía incómodo con su nuevo papel de héroe en lugar de adversario. Incluso el alcaide Blackwood había venido, trayendo una maceta y buenos deseos torpes pero sinceros en medio de todo aquello. Mason se movía como un hombre en un hermoso sueño, cada sensación ordinaria. La brisa del mar a través de las ventanas abiertas, el tintineo del hielo en los vasos, la libertad de caminar de una habitación a otra sin permiso, le golpeaban con una intensidad casi dolorosa. Se encontró tocando cosas constantemente, reafirmándose en su solidez, el desgastado brazo del sofá de Abby, la lisa superficie de la encimera, el suave pelaje detrás de las orejas de Ranger. «¿Te encuentras bien?», preguntó Abby, apareciendo a su lado con un suave toque en el codo. Sus ojos reflejaban preocupación bajo su sonrisa. Mason admitió en voz baja que aún se estaba adaptando. «Sigo esperando que alguien me diga que se han acabado las horas de visita». Ella deslizó su mano en la de él. «Es verdad. Estás en casa». Ranger no se había separado de Mason desde su regreso, lo seguía tan de cerca que de vez en cuando se encontraba pisando las patas del perro. Ahora el pastor alemán estaba sentado contra la pierna de Mason, con sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento de la habitación con una vigilancia alerta. A pesar de la feliz ocasión, algo había cambiado en el comportamiento de Ranger. Una sutil tensión muscular, cierta cautela que antes no existía. «Ha sido como mi sombra», observó Mason, rascándose bajo la barbilla de Ranger. «Más protector de lo que recordaba. No te perdería de vista aunque intentara retenerlo», respondió Abby con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A medida que la tarde se suavizaba y se hacía de noche, los invitados se fueron marchando poco a poco hasta que solo quedaron los más allegados. Mason se hundió en el columpio del porche.
El cansancio se apoderó de él cuando la adrenalina de los últimos días empezó a disminuir. Ranger se acomodó a sus pies, con la cabeza apoyada en los zapatos de Mason. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Abby, uniéndose a él en el columpio. Su voz tenía un trasfondo que inmediatamente puso a Mason en alerta. «¿De qué se trata?», preguntó, estudiando su rostro a la luz mortecina. Ella le cogió la mano y se la puso suavemente sobre el abdomen, como había hecho días antes en la celda de la prisión. «Estoy de 12 semanas. El médico me lo confirmó ayer. Vamos a tener gemelos». La alegría invadió a Mason, eclipsando momentáneamente todo lo demás. «Gemelos», repitió maravillado, inclinándose hacia adelante para besarla con ternura. «Doble problema. Un niño y una niña». Si las primeras pruebas eran correctas, Mason cerró los ojos brevemente, abrumado por la gratitud. Después de 5 años de hormigón y acero, de contar las respiraciones hasta la ejecución, la vida le ofrecía de repente abundancia. «Seré el mejor padre que pueda ser», prometió. Lo prometió. Recuperar el tiempo perdido. La sonrisa de Abby vaciló ligeramente. «Hay algo más, Mason, sobre Ranger». El pastor alemán levantó la cabeza al oír su nombre. Las orejas se aguzaron con atención. «¿Qué pasa con él?». Los dedos de Abby se apretaron alrededor de los de Mason. Cuando lo detuvieron, empezó a decaer casi de inmediato. «¿No comía? ¿Perdió peso?». Al principio pensé que era duelo. Los perros pueden llorar, ya sabes. Pero continuó. Mason miró a su leal compañero con creciente preocupación. «Parece delgado, pero supongo que es por la edad. El veterinario encontró masas el año pasado», continuó Abby, con la voz ligeramente quebrada. «Cáncer. Está avanzado. Le dieron 6 meses, quizá menos. Eso fue hace 4 meses». Las palabras golpearon a Mason como golpes físicos. Se deslizó desde el columpio hasta sus rodillas, recogiendo la cara de Ranger entre sus manos. Ahora que lo había mirado de verdad, vio las señales de que había estado demasiado abrumado para darse cuenta. El sutil hundimiento detrás de los ojos, la respiración entrecortada, el gris que se extendía más allá del hocico. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Mason, con voz apenas audible. «Te enfrentabas a la ejecución», respondió Abby con sencillez. «Y luego a luchar por tu libertad». No podía añadir otra carga. Ranger gimoteó suavemente, lamiendo la muñeca de Mason como si intentara reconfortarlo en lugar de lo contrario. El perro leal que había esperado 5 años, que había intentado proteger a Mason la noche del asesinato, que en última instancia había ayudado a resolver el caso, se enfrentaba ahora a su propia sentencia de muerte. «No», susurró Mason con fiereza. «No, acabamos de volver a estar juntos. Esto no es justo». El detective Harlow salió al porche, vacilando al registrar la emotiva escena. «Debería volver en otro momento», dijo en voz baja. «No», contestó Mason, esforzándose por serenarse. «¿Qué ocurre, detective?». Harlow se acercó lentamente, con un respeto evidente en sus medidos movimientos. Respeto evidente en sus medidos movimientos. Quería que supiera que Wilson Grant ha prestado un testimonio detallado contra el juez Pierce y los demás. Las autoridades federales han congelado sus activos y esperan más detenciones relacionadas con la urbanización Coastal Haven. «Bien», dijo Mason automáticamente, aunque la noticia le pareció vacía en comparación con lo que acababa de saber. El guardabosques cambió de posición y, con una ligera mueca de dolor, se apoyó con más cuidado en la pierna de Mason. «¿Le duele algo?», preguntó Mason a Abby, con la voz entrecortada. «La medicación ayuda, pero sí, a veces», reconoció. «El veterinario dice que tiene una fuerza de voluntad extraordinaria, que la mayoría de los perros en su estado habrían». No pudo terminar la frase. La comprensión apareció en el rostro curtido de Harlow. «Lo siento», dijo, con un sentimiento tan genuino que Mason supo que Abby debía de habérselo confiado antes. «Si hay algo que pueda hacer». Mason asintió, incapaz de hablar. El detective se disculpó en silencio, dejándolos a los 3 solos en el porche en penumbra. Dejándolos a los 3 solos en el porche cada vez más oscuro. Aquella noche, después de que Abby se hubiera acostado, Mason se sentó en el suelo del salón, junto a la cama de Ranger. El pastor alemán dormitaba distraídamente, abriendo los ojos de vez en cuando para confirmar que Mason seguía allí. «Has aguantado por mí, ¿verdad?»,
susurró Mason, acariciando suavemente el pelaje ralo del perro. Te quedaste vivo para verme libre. La cola de Ranger golpeó débilmente contra el cojín. Mason se inclinó más hacia él y apretó la frente contra la de Ranger. Habría dado cualquier cosa por salvarte, murmuró. Lo diste todo por salvarme. Fuera, las olas del océano rompían rítmicamente contra la orilla. Dentro, un hombre finalmente libre, contemplaba la cruel ironía de que su fiel compañero hubiera recibido su propia sentencia de muerte, una que ninguna prueba de última hora podría anular. Ninguna orden judicial podía quedarse. Mason se tendió en el suelo junto a la cama de Ranger, con una mano apoyada en el costado del perro, contando cada precioso suspiro. 3 semanas después de la liberación de Mason Reed, Oceanside se vio envuelta en el mayor escándalo de corrupción de la historia de la ciudad. Agentes federales habían detenido al juez Carlton Pierce en su club de campo, llevándoselo esposado ante la mirada atónita de los socios. Lawrence Shepard y Thomas Blackwell, antiguos socios de Montgomery, fueron detenidos el mismo día. El ayudante del fiscal del distrito, Gregory Whitman, había llegado a un acuerdo para entregar las pruebas del Estado a cambio de una reducción de los cargos. La urbanización costera estaba abandonada, con las grúas de construcción congeladas en el horizonte como gigantescos signos de interrogación. Para Mason, estos acontecimientos solo tenían importancia marginal. Su mundo se había reducido al soleado dormitorio de la casa de Abby, donde habían trasladado la cama de Ranger para su comodidad. El estado del pastor alemán había empeorado rápidamente en los días siguientes a la vuelta de Mason a casa, como si el perro hubiera estado aguantando por pura fuerza de voluntad hasta completar su misión. «Tranquilo, muchacho», murmuró Mason, ayudando suavemente a Ranger a cambiar de posición en la cama. El otrora poderoso animal había adelgazado de forma alarmante. Sus ojos ámbar estaban nublados pero seguían rastreando cada movimiento de Mason. «Ya está, más cómodo». La cola de Ranger ofreció el fantasma de un movimiento. Ladra. Elaine Winters, la veterinaria que había estado tratando a Ranger durante su enfermedad, se arrodilló junto a ellos, con el estetoscopio presionado contra la caja torácica del perro. Su corazón sigue fuerte, observó con tranquila admiración. Es todo un luchador. ¿Hay algo más que podamos intentar?, preguntó Mason. La pregunta que se planteaba a diario desde que se enteró del estado de Ranger. El coste no importa. Usaré cada centavo del acuerdo si es necesario. El Estado se había movido con una rapidez sin precedentes para aprobar una indemnización preliminar por la condena injusta de Mason, consciente de la pesadilla publicitaria en que se había convertido el caso. El pago inicial había llegado la semana anterior, el primer plazo de lo que acabaría siendo una suma considerable. Ladrá. Winters vaciló, sus ojos experimentados analizando el estado de Ranger. Hay un programa de tratamiento experimental en la Facultad de Veterinaria de Cornell. Están trabajando con inmunoterapia avanzada para cánceres caninos. Es una posibilidad remota, sobre todo teniendo en cuenta lo avanzada que está su enfermedad. Pero es posible, parpadeó la esperanza en la voz de Mason. Posible sí, no probable, advirtió. Y significaría viajar por todo el país con él en estas condiciones. Iremos, dijo Mason inmediatamente. Hoy mismo, si nos aceptan. Cuando el veterinario se fue, Abby encontró a Mason buscando vuelos en su portátil. Se sentó a su lado, con una mano apoyada de forma protectora sobre la ligera hinchazón de su abdomen, donde crecieron sus gemelos. «¿Doctor?» «Winters ha llamado a Cornell», dijo con suavidad. «Pueden ver a Ranger mañana, si podemos llegar hasta allí». Mason levantó la vista, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción. «No deberías volar en tu estado. Ya hablé con mi médico. Dice que por el momento no pasa nada». Abby le cubrió la mano con la suya. «Iremos todos. Ranger necesita a toda su familia». Más tarde, el detective Harlow llegó para llevarlos al aeropuerto. Se había convertido en un visitante habitual. Su culpabilidad inicial por la condena de Mason se transformaba gradualmente en algo parecido a la amistad. El anciano detective trató a Ranger con una ternura sorprendente, metiendo con cuidado al debilitado perro en una jaula de viaje especial forrada con sus mantas favoritas. «Tengo algunas noticias que quizá quieras oír», dijo Harlow mientras conducían. Wilson Grant confesó todo. Rellenó todos los espacios en blanco sobre la noche en que Montgomery fue asesinado. Mason miró a Ranger, que yacía tranquilamente en su jaula, antes de responder. «Le escucho».
Grant admitió que después de matar a Montgomery, cogió deliberadamente el reloj de la víctima y le rompió la tija, planeando colocárselo a usted. Puso rastros en tu chaqueta mientras estaba en tu camioneta, pero no contaba con la reacción del Ranger. Harlow miró al pastor alemán por el retrovisor. Cuando llegó a casa esa noche, Ranger detectó el sentido extraño inmediatamente. Grant dice que observó desde fuera cómo el perro intentaba repetidamente coger tu chaqueta. Abby se revolvió en su asiento. Por eso estaba tan agitado. Sabía que algo iba mal. Harlow asintió. Algo iba mal. Harlow asintió. Grant entró en pánico, pensando que el perro podría alertarte. Entró en tu apartamento al día siguiente, mientras te interrogaban en comisaría. Colocó la varilla del reloj en la bolsa del gimnasio, pensando que acabarían encontrándola durante la investigación. Pero Ranger lo encontró primero, concluyó Mason, acercándose a acariciar la oreja del perro a través de la abertura de la caja. Y guardó el secreto todos estos años. La fiscalía le llama oficialmente prueba A, dijo Harlow con una sonrisa. Es la primera vez que se atribuye a un perro la resolución de un asesinato en Oceanside. En el aeropuerto, Ranger recibió un trato VIP. La noticia de su papel en la exoneración de Mason se había extendido por todo el país. Convirtiendo al pastor alemán lleno de cicatrices en una especie de celebridad, el personal de la aerolínea había dispuesto una zona de embarque privada y el piloto acudió personalmente para asegurarles que la presión de la cabina se ajustaría para mayor comodidad de Ranger. Durante todo el vuelo, Mason se sentó en el suelo junto a la jaula de Ranger, con los dedos extendidos a través de la rejilla para mantener el contacto. El perro durmió intranquilo, despertándose de vez en cuando para lamer la mano de Mason antes de volver a quedarse dormido. «Está aguantando por ti», susurró Abby, observándolos desde su asiento. «Igual que antes». Mason asintió, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. No se le escapaban los paralelismos. Cómo Ranger había esperado 5 años por la libertad de Mason. Y ahora Mason luchaba desesperadamente por la vida de Ranger. La justicia y la misericordia, al parecer, se movían en ciclos misteriosos. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cornell los recibió con atención inmediata. La Dra. Samantha Rodríguez, investigadora principal del programa de inmunoterapia, examinó a Ranger 1 hora después de su llegada. «El cáncer ha hecho metástasis de forma significativa», explicó con su franqueza, «pero hay aspectos de su caso que me interesan. Su resistencia es notable, dado el avance de la enfermedad. ¿Puede ayudarle?», preguntó Mason, la única pregunta que importaba. La doctora Rodríguez se quedó pensativa. «Podemos intentarlo. Seré sincero. La mayoría de los perros en su estado no serían candidatos para nuestro programa. Pero hay algo en sus ganas de vivir que me hace pensar que podría responder». Hizo una pausa. «También hay algo más que descubrimos durante nuestras exploraciones iniciales». Sacó una radiografía digital de su tableta. «¿Ve esta opacidad cerca del revestimiento de su estómago? Pensamos que podría ser otro tumor, pero al examinarlo más de cerca, Mason y Abby se inclinaron hacia adelante, tratando de interpretar la imagen fantasmal. Parece ser un pequeño fragmento de metal incrustado en el tejido». El doctor Rodríguez continuó. «¿Se ha sometido alguna vez a una intervención quirúrgica en la que pudieran haberse utilizado instrumentos metálicos?» Mason negó con la cabeza y se quedó inmóvil al darse cuenta. «La tija del reloj», susurró. «¿Podría ser?» El doctor Rodríguez parecía confuso. «La tija del reloj, el fragmento del arma homicida». Abby lo explicó rápidamente. Ranger estaba intentando coger la chaqueta de Mason la noche del asesinato. ¿Y si de alguna manera se apoderó del tallo del reloj y se lo tragó? Eso es inusual, admitió el doctor Rodríguez. Pero no imposible. Los perros a veces se tragan objetos para esconderlos. El fragmento parece haber sido encapsulado por tejido, lo que podría haberle ayudado. Su cuerpo lo tapió en lugar de dejar que causara daños. Mason se arrodilló junto a Ranger, que había estado observando la conversación con ojos cansados. «No solo encontraste las pruebas, ¿verdad, muchacho? La protegiste, la mantuviste a salvo todos estos años». La cola de Ranger golpeó débilmente contra la mesa de exploración. «Deberíamos retirarla», dijo el doctor Rodríguez. «Tanto por su comodidad como... Bueno, imagino que sigue siendo una prueba en un caso en curso». El detective Harlow, que los había acompañado a Cornell, se adelantó.
Haré las gestiones con las autoridades locales para preservar la cadena de custodia. Ese trozo de metal podría ser el último clavo en varios ataúdes. La operación para extirpar el tallo del reloj estaba programada para la mañana siguiente, y los tratamientos de inmunoterapia comenzarían inmediatamente después. Suponiendo que Ranger estuviera lo bastante fuerte, Mason pasó la noche en la sala de alojamiento especial del hospital veterinario, durmiendo en un catre junto a la cama de Ranger. El pastor alemán parecía reconfortarse con la presencia de Mason, y su respiración era más regular que hacía días. Justo antes del amanecer, Mason se despertó sobresaltado por una nariz húmeda contra su mano. Ranger estaba de pie junto a su catre, y era la primera vez que el perro se levantaba sin ayuda en más de una semana. «¿Qué haces levantado?», preguntó Mason en voz baja. Inmediatamente alerta. Ranger gimoteó suavemente, dando otro codazo a la mano de Mason antes de caminar temblorosamente hacia la puerta. Miró hacia atrás expectante. «¿Quieres salir?». El perro levantó las orejas en señal de afirmación. Mason ayudó a Ranger a recorrer los silenciosos pasillos hasta llegar a una pequeña zona ajardinada diseñada para perros pacientes. El aire de la mañana era fresco, y el cielo empezaba a clarear con el resplandor del alba. Ranger se movía despacio pero con determinación, olfateando la hierba y los árboles como si volviera a familiarizarse con el sentido del mundo vivo. Por un momento, al ver a su perro explorar con una sombra de su antiguo entusiasmo, Mason se permitió albergar esperanzas. Tal vez el viaje en sí había revitalizado a Ranger. Tal vez aquí, entre las mejores mentes veterinarias del país, podría ocurrir un milagro. Doctor. Rodríguez los encontró allí una hora más tarde. Mason sentado en un banco mientras Ranger descansaba a su lado, con la cabeza apoyada en las patas, pero los ojos alerta. «¿Está listo?», dijo simplemente. La operación se desarrolló sin complicaciones. El fragmento, que se confirmó que formaba parte de la tija de un reloj de alta gama con la distintiva corona Rolex aún visible, se extrajo con cuidado y se colocó en un contenedor de pruebas para el detective Harlow. La propia Dra. Rodríguez dio la noticia a Mason y Abby en la sala de espera. «La extracción ha ido perfectamente», les aseguró, «y hemos administrado el primer tratamiento de inmunoterapia. Ahora observamos y esperamos». «¿Qué posibilidades tiene?», preguntó Abby, agarrando con fuerza la mano de Mason. La expresión de la doctora era cuidadosamente comedida. «En casos como este, no me gusta hablar de probabilidades. Cada animal responde de forma diferente. Lo que puedo decirle es que Ranger ha sorprendido a todo mi equipo con su resistencia. Pase lo que pase, es extraordinario». Durante los 5 días siguientes, Ranger permaneció en Cornell bajo vigilancia constante. La respuesta inicial a la inmunoterapia se describió con cautela como prometedora. Sus análisis de sangre mostraban ligeras mejoras y había recuperado algo el apetito. Mason apenas se separaba de él, dormía en la habitación de alojamiento y pasaba los días con Ranger o en la capilla del hospital. Al 6.º día, la Dra. Rodríguez solicitó una reunión con Mason y Abby. «Hemos completado una nueva serie de escáneres», comenzó, haciéndoles un gesto para que se sentaran. «Quería discutir los resultados con ustedes personalmente». El corazón de Mason martilleó en su pecho. A su lado, Abby le apretó la mano con tanta fuerza que le dolía. «Los tumores primarios han mostrado una reducción de tamaño del 5%, continuó la Dra. Rodríguez. Rodríguez continuó, girando el monitor de su ordenador para que pudieran ver los escáneres comparativos. «Es modesta, pero significativa dado el poco tiempo transcurrido». «¿Son buenas noticias?», preguntó Mason vacilante. «Cautelosamente buenas», confirmó. «Y lo que es más importante, no estamos viendo neumatástasis, que era lo que más temíamos. Ranger está respondiendo al tratamiento mejor de lo que anticipé». «Entonces, ¿podría recuperarse?». La voz de Abby temblaba de esperanza contenida. «¿Doctora?». Rodríguez se inclinó hacia adelante, con su profesionalidad atemperada por la compasión. «Quiero que quede muy claro. Ranger tiene un cáncer avanzado. La recuperación completa no es realista, pero la remisión, la prolongación de la calidad de vida. Esas posibilidades están ahora sobre la mesa como no lo estaban hace una semana». Mason cerró los ojos brevemente, asimilando la noticia. Tal vez no fuera un milagro, pero sí una prórroga, algo que comprendía muy bien. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó con sencillez,
con el tratamiento continuado y su actual patrón de respuesta, potencialmente meses, posiblemente más tiempo. Pero comprenda que cada día es un regalo, no una garantía. Aquella tarde, Mason se sentó con Ranger en el jardín del hospital. El pastor alemán apoyó la cabeza en el regazo de Mason, con los ojos ámbar fijos en un cardenal que saltaba por una rama cercana. Saltaba por una rama cercana. Su cola se movía a un ritmo lento y satisfecho contra la hierba. «Aún no has terminado, ¿verdad?» «Chico», susurró Mason, acariciando suavemente el hocico lleno de cicatrices. «¿Todavía te queda algo de lucha?» Las orejas de Ranger se movieron en respuesta. Su mirada se encontró momentáneamente con la de Mason con la misma lealtad e inteligencia que los había unido hacía tantos años en el refugio. En ese momento, mientras la puesta de sol pintaba el cielo de tonos prometedores, Mason comprendió que el vástago del reloj que Ranger había llevado dentro durante 5 años había sido algo más que una prueba. Había sido un talismán, una manifestación física de la verdad que finalmente los había liberado a ambos. Un mes después de los milagrosos acontecimientos ocurridos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cornell, Mason Reed estaba de pie en la cubierta desgastada de su nueva casa, observando cómo el amanecer pintaba el horizonte del Pacífico con pinceladas de ámbar y oro. La propiedad frente al mar, una modesta pero hermosa casa de cedro encaramada en un acantilado, había sido adquirida con parte de su indemnización del Estado. Sus ventanas panorámicas y su extenso patio representaban todo lo que la celda de hormigón no tenía: espacio, luz, posibilidades. Detrás de él, la puerta corredera de cristal se abrió. Abby salió, con el embarazo visiblemente redondeado bajo su vaporoso vestido de verano. Le tendió a Mason una taza de café humeante y se apoyó en la barandilla junto a él. «¿No puedes volver a dormir?», le preguntó suavemente. Mason negó con la cabeza. «No es insomnio, solo aprecio», señaló hacia el horizonte. 5 años mirando la misma pared. Y ahora esto. A veces necesito recordarme a mí mismo que es real. El sonido de clavos chasqueando en la madera llamó su atención. Ranger apareció en la puerta, moviéndose lenta pero firmemente. El estado del pastor alemán se había estabilizado notablemente desde el inicio de los tratamientos experimentales. Aunque seguía delgado, sus ojos eran más brillantes y sus movimientos más seguros. Las inyecciones semanales de inmunoterapia administradas por su veterinario local bajo la dirección de Cornell habían logrado lo que el Dr. Rodríguez había calificado cautelosamente como una remisión parcial significativa. «Ahí está mi buen chico», dijo Mason en voz baja. Ranger se acercó, presionando su hocico canoso en la palma de Mason, en señal de saludo antes de acomodarse a sus pies con un suspiro satisfecho. Había tenido una buena noche. Abby observó comió todo su desayuno, también Mason sonrió gran día. Después de todo, la ceremonia se había planeado durante semanas. Una pequeña reunión de la comunidad para honrar tanto la exoneración de Mason como el extraordinario papel de Ranger en la resolución del asesinato de Montgomery. Originalmente concebido por el detective Harlow como un simple reconocimiento policial, se había convertido en algo más significativo cuando la oficina del gobernador se involucró. «¿Estás preparado para tanta atención?», preguntó Abby, deslizando el brazo alrededor de la cintura de Mason. «La verdad es que no», admitió. «Pero el guarda se merece su momento de protagonismo». A media mañana, el amplio patio trasero de su casa se había transformado. Bajo la sombra de un viejo roble había un pequeño escenario cubierto de banderines patrióticos. Frente a él, filas de sillas plegables que ya empezaban a llenarse de invitados. Los medios de comunicación locales habían colocado cámaras a distancias discretas, respetando la petición de Mason de que la intromisión fuera mínima. En el dormitorio de invitados que se había convertido en su despacho, Mason se ajustó la corbata que aún le resultaba extraña después de años vistiendo el traje de la prisión. El traje de la Marina, su primera prenda a medida desde antes de su detención, había sido un regalo del reverendo Sullivan. El propio reverendo esperaba en el pasillo dándole ánimos. «El mundo está hambriento de historias de redención», comentó Sullivan mientras caminaban hacia el patio trasero. «Tu experiencia recuerda a la gente que la justicia puede prevalecer aunque sea imperfecta y tardía». Mason asintió pensativo. «Aún estoy trabajando en la parte del perdón. Eso llega a su debido tiempo», le aseguró el reverendo. «Algunos días más que otros». Fuera, la reunión había crecido.
El detective Harlow estaba cerca de la mesa de refrigerios, conversando con el alcaide Blackwood, que había conducido 3 horas para asistir. Ladra. Rodríguez había volado desde Cornell, ansiosa por ver cómo estaba su paciente favorito. Incluso James Butcher, el abogado de oficio que tan eficazmente había luchado en la vista de urgencia, estaba presente con su familia. Ranger esperaba en el porche trasero, con un nuevo collar de cuero alrededor del cuello y un digno pincel gris en el hocico. Cuando Mason se acercó, se levantó y se puso en posición de firmes, como si comprendiera la solemnidad de la ocasión. Abby le había atado una pequeña cinta azul al cuello, un adorno sencillo que, de algún modo, le sentaba de maravilla. —¿Listo, compañero? —preguntó Mason, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos de Ranger. El rostro lleno de cicatrices del pastor alemán parecía sonreír, sus ojos ámbar claros y presentes. Le respondió con un ladrido digno. La ceremonia comenzó exactamente a mediodía. Un capitán de la policía local dio la bienvenida a los asistentes, reconociendo las inusuales circunstancias que los habían reunido. El detective Harlow habló brevemente sobre la investigación y atribuyó a Ranger el mérito de haber conservado las pruebas fundamentales que finalmente revelaron la verdad. En 30 años de trabajo policial, concluyó Harlow, suavizando su típica voz ronca, nunca había visto una devoción como la de Ranger. No solo quería a su dueño, creía en su inocencia, y se aferró a las pruebas cuando el resto de nosotros no pudimos verlas. Cuando el gobernador Richard Hayes se acercó al micrófono, un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Se había rumoreado su asistencia, pero no se había confirmado, sobre todo porque había sido su oficina la que estuvo a punto de permitir la ejecución de Mason. A algunos les parecerá extraño que esté aquí hoy, reconoció el gobernador, y su mirada se encontró directamente con la de Mason. La verdad es que casi cometo un error imperdonable. El sistema que superviso casi acaba con la vida de un inocente. Hizo una pausa, pareciendo sopesar cuidadosamente sus siguientes palabras. Nos gusta creer que la justicia es ciega, imparcial e infalible. El caso de Mason Reed nos recuerda que, en última instancia, la justicia la administran los seres humanos, con todos nuestros defectos y limitaciones. Lo que salvó al señor Reed no fue que el sistema funcionara como estaba diseñado. Fue la extraordinaria lealtad de su perro y la persistencia de quienes se negaron a aceptar una narrativa conveniente. El gobernador se volvió hacia donde estaba Mason con Ranger a su lado. Señor Reed, en nombre del Estado, le ofrezco mis más profundas disculpas. Ninguna compensación puede devolverle los 5 años que le arrebataron, pero espero que el día de hoy marque un paso más en su viaje de curación. Luego sacó una pequeña caja de terciopelo. Y ahora, la razón por la que nos hemos reunido, por proclamación especial. Tengo el honor de entregar a Ranger la medalla al valor del gobernador, la primera vez que este reconocimiento se concede a un ciudadano canino de nuestro estado. Mason condujo a Ranger hacia adelante. El pastor alemán caminaba con digna lentitud pero con la cabeza alta. Mientras el gobernador colocaba cuidadosamente la medalla alrededor del cuello de Ranger, los fotógrafos captaron el momento, el perro lleno de cicatrices con su improbable medalla, el hombre exonerado a su lado y el gobernador que casi había autorizado la muerte de su dueño honrándolo ahora como a un héroe. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes, y mucho menos para Mason. Sin embargo, mientras observaba a Ranger aceptar la atención con la elegancia que le caracterizaba, sintió que algo inesperado se desarrollaba en su interior. No era el perdón, exactamente, sino la voluntad de reconocer que la redención tenía muchas formas. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban por el césped, Mason encontró un momento de tranquilidad con el detective Harlow cerca del borde de la propiedad con vistas al océano. Menudo cambio, observó Harlow, señalando con la cabeza al gobernador que ahora posaba para las fotos con Ranger, de firmar tu sentencia de muerte a ponerle medallas a tu perro. Mason sonrió débilmente. Política. Tal vez Harlow bebió un sorbo de limonada, o tal vez verte a ti y a ese perro juntos hace que sea imposible negar lo que ocurrió. Algunas verdades son demasiado poderosas como para apartar la mirada de ellas. Permanecieron un momento en silencio antes de que Harlow volviera a hablar. La investigación federal se ha ampliado. Están investigando otras 3 condenas presididas por el juez Pierce y procesadas por Whitman. Su caso podría ayudar a más inocentes.
Bien, dijo Mason con sencillez. A medida que la tarde se suavizaba hacia la noche, la multitud se dispersaba gradualmente. Mason agradeció personalmente a cada invitado. Ranger una presencia constante a su lado. Cuando la doctora Rodríguez se dispuso a tomar su vuelo, se arrodilló para examinar a Ranger por última vez, con sus manos experimentadas recorriendo suavemente su cuerpo. «Está aguantando», concluyó satisfecha. «Los últimos escáneres muestran que sigue respondiendo al tratamiento. Siga haciendo lo que está haciendo». «¿Hasta cuándo?», preguntó Mason. La pregunta que nunca se alejaba de sus pensamientos. El veterinario se enderezó. Su expresión, amable pero honesta. «Ya estamos en tiempo extra. Mason, cada día es un regalo, pero él está cómodo, es feliz y está contigo. Eso es lo que más importa». Al atardecer, solo quedaba la familia. Los padres de Abby ayudaron a recoger los últimos refrescos mientras el reverendo Sullivan y su esposa charlaban con el detective Harlow en la cubierta. Mason se escabulló hacia el sendero de acceso a la playa y Ranger le siguió sin vacilar. Bajaron con cuidado los escalones de madera hasta la pequeña cala privada. La marea había bajado, dejando al descubierto una amplia extensión de arena húmeda que reflejaba los colores cada vez más intensos del cielo. Mason se quitó los zapatos de vestir y los calcetines y se remangó los pantalones. Tras pensárselo un momento, soltó también la correa de Ranger. «Vamos, muchacho», le animó suavemente. «Eres libre». Ranger levantó la vista hacia él y luego hacia la playa. Con deliberada dignidad, en lugar de con su energía desbordante de antaño, el pastor alemán avanzó por la arena. Exploró a su propio ritmo, con la nariz acariciando el aire salado y las patas dejando huellas perfectas a lo largo de la orilla. Mason lo siguió, con las manos en los bolsillos, saboreando el simple milagro de ver a su perro disfrutar de la playa, algo con lo que había soñado innumerables veces en su celda. Cuando por fin Ranger se posó en un trozo de arena seca, Mason se sentó a su lado, rascándole detrás de las orejas como a él le gustaba. «Lo hemos conseguido», Ranger susurró, contra todo pronóstico. El metal aún colgaba del collar de Ranger, captando la última luz dorada del día. Última luz dorada del día. Más allá de ellos, el horizonte se extendía sin fin, la frontera entre el mar y el cielo se difuminaba gradualmente a medida que se acercaba el crepúsculo. Abby apareció en lo alto de las escaleras, su silueta redondeada con la promesa de una nueva vida, observándoles con tranquila satisfacción. En ese momento perfecto, tranquila satisfacción. En aquel momento perfecto, mientras las olas susurraban contra la orilla y las aves marinas entonaban sus cantos vespertinos, Mason Reed comprendió que, aunque la justicia había sido imperfecta y se había retrasado, el amor nunca había flaqueado. La verdad le había hecho libre, llevado fielmente por cuatro patas y un corazón que nunca había dudado de él, cuando el mundo le da la espalda. ¿Recuerdas cuando creíamos en la justicia que no se podía comprar? La historia de Mason Reed nos devuelve a esa creencia. 5 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió, mientras su leal pastor alemán Ranger guardaba las pruebas dentro de su propio cuerpo, esperando a que alguien se diera cuenta. Ese es el tipo de devoción que entendíamos cuando un apretón de manos significaba algo. Mason estuvo a punto de morir por inyección letal, pero Ranger nunca dejó de creer. A pesar del cáncer y el dolor, ese perro resistió igual que la generación que construyó este país con manos callosas y principios inquebrantables. Cuando todos se rindieron, fue Ranger quien recordó lo que significa la lealtad. Ahora Mason pasea libre por la playa con su fiel compañero, contemplando atardeceres que casi perdieron para siempre. Su historia nos recuerda que en un mundo donde la verdad parece flexible y la justicia puede comprarse, algunos lazos permanecen irrompibles. El gobernador que estuvo a punto de firmar la sentencia de muerte de Mason, ahora le pone medallas al perro que lo salvó. Si eso no te dice que Dios trabaja de maneras misteriosas, no sé qué lo hará. A veces la verdad más poderosa tiene 4 patas y una cola. Me gusta creer que la justicia es ciega, imparcial e infalible. El caso de Mason Reed nos recuerda que, en última instancia, la justicia la administran los seres humanos, con todos nuestros defectos y limitaciones. Lo que salvó al señor Reed no fue que el sistema funcionara como estaba diseñado. Fue la extraordinaria lealtad de su perro y la persistencia de quienes se negaron a aceptar una narrativa conveniente. El gobernador se volvió hacia donde estaba Mason con Ranger a su lado.
Señor Reed, en nombre del Estado, le ofrezco mis más profundas disculpas. Ninguna compensación puede devolverle los 5 años que le arrebataron, pero espero que el día de hoy marque un paso más en su viaje de curación. Luego sacó una pequeña caja de terciopelo. Y ahora, la razón por la que nos hemos reunido, por proclamación especial. Tengo el honor de entregar a Ranger la medalla al valor del gobernador, la primera vez que este reconocimiento se concede a un ciudadano canino de nuestro estado. Mason condujo a Ranger hacia adelante. El pastor alemán caminaba con digna lentitud pero con la cabeza alta. Mientras el gobernador colocaba cuidadosamente la medalla alrededor del cuello de Ranger, los fotógrafos captaron el momento, el perro lleno de cicatrices con su improbable medalla, el hombre exonerado a su lado y el gobernador que casi había autorizado la muerte de su dueño honrándolo ahora como a un héroe. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes, y mucho menos para Mason. Sin embargo, mientras observaba a Ranger aceptar la atención con la elegancia que le caracterizaba, sintió que algo inesperado se desarrollaba en su interior. No era el perdón, exactamente, sino la voluntad de reconocer que la redención tenía muchas formas. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban por el césped, Mason encontró un momento de tranquilidad con el detective Harlow cerca del borde de la propiedad con vistas al océano. Menudo cambio, observó Harlow, señalando con la cabeza al gobernador que ahora posaba para las fotos con Ranger, de firmar tu sentencia de muerte a ponerle medallas a tu perro. Mason sonrió débilmente. Política. Tal vez Harlow bebió un sorbo de limonada, o tal vez verte a ti y a ese perro juntos hace que sea imposible negar lo que ocurrió. Algunas verdades son demasiado poderosas como para apartar la mirada de ellas. Permanecieron un momento en silencio antes de que Harlow volviera a hablar. La investigación federal se ha ampliado. Están investigando otras 3 condenas presididas por el juez Pierce y procesadas por Whitman. Su caso podría ayudar a más inocentes. Bien, dijo Mason con sencillez. A medida que la tarde se suavizaba hacia la noche, la multitud se dispersaba gradualmente. Mason agradeció personalmente a cada invitado. Ranger una presencia constante a su lado. Cuando la doctora Rodríguez se dispuso a tomar su vuelo, se arrodilló para examinar a Ranger por última vez, con sus manos experimentadas recorriendo suavemente su cuerpo. Está aguantando, concluyó satisfecha. Los últimos escáneres muestran que sigue respondiendo al tratamiento. Siga haciendo lo que está haciendo. ¿Hasta cuándo?, preguntó Mason. La pregunta que nunca se alejaba de sus pensamientos. El veterinario se enderezó. Su expresión, amable pero honesta. Ya estamos en tiempo extra. Mason, cada día es un regalo, pero él está cómodo, es feliz y está contigo. Eso es lo que más importa. Al atardecer, solo quedaba la familia. Los padres de Abby ayudaron a recoger los últimos refrescos mientras el reverendo Sullivan y su esposa charlaban con el detective Harlow en la cubierta. Mason se escabulló hacia el sendero de acceso a la playa y Ranger le siguió sin vacilar. Bajaron con cuidado los escalones de madera hasta la pequeña cala privada. La marea había bajado, dejando al descubierto una amplia extensión de arena húmeda que reflejaba los colores cada vez más intensos del cielo. Mason se quitó los zapatos de vestir y los calcetines y se remangó los pantalones. Tras pensárselo un momento, soltó también la correa de Ranger. «Vamos, muchacho», le animó suavemente. «Eres libre». Ranger levantó la vista hacia él y luego hacia la playa. Con deliberada dignidad, en lugar de con su energía desbordante de antaño, el pastor alemán avanzó por la arena. Exploró a su propio ritmo, con la nariz acariciando el aire salado y las patas dejando huellas perfectas a lo largo de la orilla. Mason lo siguió, con las manos en los bolsillos, saboreando el simple milagro de ver a su perro disfrutar de la playa, algo con lo que había soñado innumerables veces en su celda. Cuando por fin Ranger se posó en un trozo de arena seca, Mason se sentó a su lado, rascándole detrás de las orejas como a él le gustaba. «Lo hemos conseguido», Ranger susurró, contra todo pronóstico. El metal aún colgaba del collar de Ranger, captando la última luz dorada del día. Última luz dorada del día. Más allá de ellos, el horizonte se extendía sin fin, la frontera entre el mar y el cielo se difuminaba gradualmente a medida que se acercaba el crepúsculo. Abby apareció en lo alto de las escaleras, su silueta redondeada con la promesa de una nueva vida, observándoles con tranquila satisfacción.
En ese momento perfecto, tranquila satisfacción. En aquel momento perfecto, mientras las olas susurraban contra la orilla y las aves marinas entonaban sus cantos vespertinos, Mason Reed comprendió que, aunque la justicia había sido imperfecta y se había retrasado, el amor nunca había flaqueado. La verdad le había hecho libre, llevado fielmente por 4 patas y un corazón que nunca había dudado de él, cuando el mundo le da la espalda. ¿Recuerdas cuando creíamos en la justicia que no se podía comprar? La historia de Mason Reed nos devuelve a esa creencia. 5 años en el corredor de la muerte por un crimen que no cometió, mientras su leal pastor alemán Ranger guardaba las pruebas dentro de su propio cuerpo, esperando a que alguien se diera cuenta. Ese es el tipo de devoción que entendíamos cuando un apretón de manos significaba algo. Mason estuvo a punto de morir por inyección letal, pero Ranger nunca dejó de creer. A pesar del cáncer y el dolor, ese perro resistió igual que la generación que construyó este país con manos callosas y principios inquebrantables. Cuando todos se rindieron, fue Ranger quien recordó lo que significa la lealtad. Ahora Mason pasea libre por la playa con su fiel compañero, contemplando atardeceres que casi perdieron para siempre. Su historia nos recuerda que en un mundo donde la verdad parece flexible y la justicia puede comprarse, algunos lazos permanecen irrompibles. El gobernador que estuvo a punto de firmar la sentencia de muerte de Mason, ahora le pone medallas al perro que lo salvó. Si eso no te dice que Dios trabaja de maneras misteriosas, no sé qué lo hará. A veces la verdad más poderosa tiene 4 patas y una cola.